la componente geológica. Si vamos un poco a los esquemas que hemos estado viendo, dentro del enfoque de Seriani encontramos la división de los subsistemas, la sociocultural, el edáfico, el animal y el vegetal, en orden de jerarquía. Según el esquema de Norero, estos están integrados de esta manera, siendo la fitósfera, la relación entre la litósfera, la atmósfera y la hidrósfera, que no es otra cosa que la biosfera, con procesos, objetivos y estructuras, formando la fitósfera como la célula agronómica. Dentro del esquema de Seriani, recordemos que el sociocultural, el subsistema sociocultural, es el que ordena y maneja los otros subsistemas, subsistema animal, subsistema vegetal, y el subsistema edáfico está con bastante autonomía porque es el que fija las potencialidades, entonces está por arriba de los otros, está digamos, el potencial del subsistema vegetal y el animal están marcados por el potencial que tiene este subsistema edáfico, pero el administrador de todos es el subsistema sociocultural. Vamos a ver ahora, dentro del subsistema edáfico, la componente geológica. La geología es la ciencia que estudia la Tierra y los fenómenos que ocurren en ella. Se relacionan entre las disciplinas con la geomorfología, que se refiere a las diversas relieves, su forma y su origen. La hidrología, que trata el agua subterránea y la superficial. Y la resultante de la ciencia que estudia el resultado de la acción de la geomorfología y la hidrología es la edofología. Estudia la génesis y evolución de los suelos. Las tres disciplinas forman parte de la geología. La estructura de la Tierra. La estructura de la Tierra tiene, si vamos desde el interior hacia el exterior, tenemos un núcleo que a su vez está dividido entre un núcleo externo y un núcleo interno, que es bastante sólido para lo que consideramos que está arriba, que es la mesósfera, que está en un estado plasmático, no digamos que es líquido, pero sí en un estado plástico. La última parte, la xenósfera, que todavía se encuentra en estado de plasma, en estado, digamos, casi líquido, pero un estado de una densidad muy alta, pero que no es sólido. Sí encontramos la última parte, la que está en contacto final con la superficie, que es la litósfera, que tiene de 10 a 200 kilómetros de espesor, que está en estado sólido. Esta a su vez la podemos dividir en dos tipos, la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental, que tiene una densidad más o menos de 2.700 kilogramos por metro cúbico, o sea, 2,7 toneladas por metro cúbico. En promedio puede llegar a tener menos en algunos lugares, en otros lugares puede llegar a tener más. Y la corteza oceánica, que es más pesada, que llega a una densidad de 3.000 kilogramos en metro cúbico, y que tiene un espesor de 5 a 7 kilómetros. En total, la corteza continental puede llegar a 10 a 7 kilómetros. Los valores son bastante amplios, digamos, con tolerancias, pero son bastante amplios. La mesósfera, estamos hablando de unos 2.900 kilómetros, del manto, perdón, son 2.900 kilómetros, y la mesósfera
también puede andar alrededor de unos 600 kilómetros. Es bastante importante los espesores que tienen. Y un núcleo de unos 6.000 kilómetros. Estamos hablando de tamaños muy grandes. Bueno, es el planeta en sí. Estos estudios, por supuesto que no es que se pueda llegar al núcleo para medir los espesores, sino se calculan a través de estimaciones con ondas sísmicas que se han producido con un temblor o se miden en ese momento del temblor o se provocan con algún artefacto que pueden medir las ondas sísmicas y ven los lugares donde rebotan y asoman por otros costados. Entonces van calculando las diferentes densidades a través de donde aparecen las ondas pulsadas. Y las zonas oscuras, que es cuando atraviesan los laterales del núcleo, y otras que pueden atravesar el núcleo en su totalidad, pero estos se hacen con aparatos muy sensibles, más allá de los sismógrafos, sino que tienen cierto grado de sensibilidad para poder medir el tipo de ondas pulsadas. El planeta ha cambiado a lo largo de su historia, con cambios netamente profundos. Así, hace unos 225 millones de años, era un solo continente, una sola masa continental, que se llamaba la Pangea. Esta masa continental comenzó a romperse a finales del Pérmico, hace unos 200 millones de años, cuando comienza el Triásico, en la era Mesozoica, comienza a partirse en pedazos, quedando una gran fracción que se va hacia el norte, que es la Laurasia, y otra fracción que es Gondwana. Gondwana siguió evolucionando, se ha ido partiendo, así avanzando la era Mesozoica, 50 millones más adelante, el Jurásico, se separa lo que sería la fracción de América del Sur, comienza a separarse del continente africano. Y en el Cretácico esta separación se ve más marcada, se va alejando la parte de Antártica, Australia y a India se van separando cada vez más. Y en la época actual, África forma un continente por separado, América del Sur se unió a parte de la separación de la Laurasia, que se partió a su vez en lo que era América del Norte, y se unió a América del Sur a través de un istmo, se unió con América del Norte, Antártica se fue a ubicar a los polos, Australia se ubicó sola, bastante alejada del resto, y la parte de la India se fue a incrustar contra la parte de la Eurasia, formando hoy parte de un solo continente, pero con efectos que vamos a ver ahora bien marcados, como fueron los tipos de choque que hubo. ¿Cómo se supo eso en un principio? A través del análisis de los fósiles que se encontraban en el sur de África y en América del Sur, en las áreas de contacto, al romperse quedaron separados, pero al no encontrarlos en otras partes, se supuso que estaban unidas alguna vez. Así encontramos restos de fósiles que están presentes en América del Sur y en África y en la India, en África, América del Sur y en la Antártida, y en la Antártida y Australia, que estos se separaron antes, por eso no tienen tanta cantidad de fósiles compartidos, y tuvo una evolución, Australia, bastante por separado del resto de la evolución, porque se cortó bastante antes y se separó bastante antes. Hasta 1960, la teoría predominante era la deriva continental, desarrollada a partir de que surgió alrededor del año 1600, conocida como la ruptura del Pangea. Fenómeno que habría ocurrido durante la era primaria y generado en forma de los continentes. Con muy pocas pruebas, nada más que a nivel de los fósiles, pero realmente esta ruptura del Pangea fue estudiada con mucho más detalle más adelante.
Posteriormente se formuló la teoría tectónica de placas para explicar el movimiento relativo de las interacciones que ocurren entre las placas litosféricas que integran el sistema planetario de placas, conjunto de 6 placas grandes y varias pequeñas. O sea, estamos hablando acá de un conjunto, o sea que hay interacciones. Según esta teoría, las placas se deslizan una con respecto a otra, semejando al movimiento de un techo corredizo de un auto. Como consecuencia de este movimiento, y según se enfrenten placas de igual o distinta densidad, sus límites funcionan como bordes de fallas transformantes, de convergencia, de expansión, o bien como bordes inactivos o inciertos. Acá vamos a ver un esquema de un tipo de borde. Tenemos desde la astenósfera subiendo material en estado magmático, en estado plástico, a través de la litósfera, rompe y comienza a surgir material que estira los bordes que había en este momento, esos bordes que se hizo en la ruptura, los va haciendo correr porque va habiendo en el lugar donde se rompió nuevo material que ocupa ese espacio, y nuevo material que vuelve a ocupar ese espacio hace que los bordes se vayan siendo expulsados hacia los laterales. Es un borde que llamamos de acreción, porque aporta nuevo material, y ocurre generalmente esto dentro de las profundidades de los océanos, formando lo que llamamos las fosas oceánicas y las cordilleras oceánicas. Acá tenemos otro tipo de borde, de una corteza oceánica frente a una corteza continental, que son de diferente densidad. Digamos que la corteza oceánica es de densidad 3, mientras que la corteza continental es de densidad 2,7. Entonces, una se sube sobre la otra, pero igual son sumamente pesadas, lo cual hace que este material de la corteza oceánica se sumerja hacia la litósfera, donde es refundido nuevamente. Y a veces asciende, este material fundido asciende, formando una cordillera. Este es lo que ocurre cuando América del Sur choca contra la placa de Nazca, contra la placa oceánica del Pacífico, y se forma la cordillera de los Andes. Del lado de la fosa oceánica, que ocurre contra el límite de Chile contra el Océano Pacífico, está el hundimiento, por lo cual ahí las fosas marinas son rápidamente cercanas a la costa. Este tipo de borde se llama de subducción, porque hay una acción que se mete una sobre la otra. Acá tenemos el choque de dos cortezas continentales. Estas dos cortezas continentales tienen densidades casi iguales, pero no exactamente iguales. Por lo tanto, ocurren acciones también donde una puede meterse bajo la otra. También forma una cordillera, y ocurre que parte del material de la que tiene mayor densidad vuelve a lo que eran las formaciones dentro de la litósfera, volviéndose a fundir y formando hasta la astenósfera, y ahí se vuelven a fundir. Este tipo de choque formando es el que ocurre cuando todo lo que es la masa de la India se incrusta contra lo que sería la placa de Eurasia, y se forma el nudo de Pamir, con todo este tipo de cordilleras. Otro tipo de acción entre bordes es donde uno asciende y otro baja, pero no se llegan a meter uno debajo del otro. Simplemente hay un movimiento lateral y un movimiento de ascenso o descenso de una de las partes. Esto se llaman fallas transformantes y ocurren generalmente dentro de los continentes. Entonces tenemos, resumiendo, estos tipos de bordes. Bordes constructivos o divergentes, las placas se separan y hacen que los continentes se separen. Bordes destructivos o convergentes, las placas chocan y una placa se introduce debajo de la otra. Y los bordes pasivos, las placas se deslizan horizontalmente y pueden generar terremotos.
Tenemos lo que sería la dinámica que hace todo el sistema de placas. El calor hace que haya células de convección, que el material se eleva, cambiando levemente su densidad por el calor. Llegan a la cerca de la superficie, estamos hablando siempre de cerca hasta kilómetros de la superficie, se enfrían levemente y vuelven a bajar, formando esta dinámica dentro del manto. ¿Qué ocurre en la superficie? Bueno, este material cuando asciende forma este tipo de ruptura, formando esta dorsal, generalmente a la altura del océano, y hace que crezca el material moviéndose en forma lateral hacia los costados. Y comienza a deslizarse la placa con estos bordes de acreción. Pero llega un momento que se encuentra con otra placa y de acuerdo a las densidades que tienen, una se mete sobre la otra y la otra vuelve a bajar hacia la astenósfera y vuelve a fundirse. Acá tenemos una vista general de las placas tectónicas. Tenemos así las grandes placas, como es la placa africana, la placa euroasiática, la placa indo-australiana, ahí se ve el choque de la placa de la India contra la euroasiática, la placa norteamericana, muy grande, abajo está la placa del Caribe, ahí chiquita, el nombre está arriba para que no entraba el tamaño dentro de lo que es los límites de la placa del Caribe, la placa de Nazca, la placa sudafricana, la placa sudamericana, la placa antártica, la placa del Pacífico. Dentro de lo que es la parte de la placa continental y la placa de Nazca, el borde es de subducción formando la cordillera o geosinclinal andino también llamado. Acá tenemos el ciclo de formación de rocas. Este continuo movimiento de las placas que surge nuevo material a través de unos bordes de acreción y el material ya existente vuelve a fundirse dentro de los bordes de subducción, hace que exista un ciclo de formación de roca. La roca ígnea que asciende a la superficie, la roca que proviene del magma, se enfría, se solidifica y una vez que se encuentra entre la superficie es afectado por agentes que hacen que se vaya partiendo cada vez más en pedazos más chiquitos y se muevan del lugar donde surgieron, transformándose en elementos muy, muy pequeños y depositándose en otras partes, arrastrado tanto por el viento como por el agua, formando lo que llamamos rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias, con el tiempo, se van haciendo cada vez más importante el espesor hasta que comienza a haber acciones físicas y químicas que la va haciendo que se tomen más firmes, más duras, que se vayan solidificándose. El nuevo material que va llegando cada vez es más pesado, hasta que la roca sedimentaria comienza a hundirse. Se hunde y puede llegar a formar parte de una roca metamórfica al refundirse total o parcialmente. Si se funde totalmente, forma ser parte del magma. Si se funde parcialmente, se recombinan los elementos y puede llegar a surgir nuevamente a la superficie, subir nuevamente a la superficie como roca metamórfica. Si se funde totalmente, puede llegar a subir a la superficie como una roca ígnea, con lo cual no podemos llegar a diferenciarla que proviene de una roca metamórfica, que provino de una roca sedimentaria. Pero conviven en un momento en la superficie los tres tipos de rocas, las ígneas, metamórficas y las sedimentarias, con lo cual vamos a ver un poquito más adelante en más detalle. Entonces la roca ígnea se forma por solidificación del magma, que es una mezcla de minerales en el estado fluido. Las rocas sedimentarias están formadas generalmente por materiales derivados de la descomposición química o fragmentaria física, la fragmentación física, de cualquier roca existente previamente.
Las rocas metamórficas se originan por cambios físicos o químicos de las rocas preexistentes, las cuales no llegan a fundirse totalmente, se mantienen en un estado sólido, pero varían su composición química por pérdida de agua o incorporación de minerales nuevos, su textura, tamaño de granos, tamaño de partículas, su estructura interna, desmineralización de capas, fracturas o su densidad ha variado. Acá tenemos dentro también del ciclo de formación de rocas un poco más detallado. Si comenzamos por el surgimiento del magma, por el ascenso del magma, formamos las rocas ígneas extrusivas porque salen a la superficie. La energía solar la va desintegrando, más otros agentes meteorizantes, básicamente siempre movilizados por la energía solar. Es una desintegración, descomposición, disolución, transporte de estos sedimentos, formando en algún lugar una roca sedimentaria que se va enterrando, forma una litificación, o sea que estos elementos que estaban sueltos se van uniendo, de alguna manera se van litificando, se van haciendo sólidos, formando las rocas sedimentarias que pueden estar totalmente sólidas o pueden estar todavía en estado suelto. Estas rocas sedimentarias se van hundiendo y llegan a transformarse a través del proceso de metamorfismo. Estas rocas metamórficas pueden llegar su estado a fundirse más adelante si siguen bajando, o es que llevan a un ascenso por descubrimiento o levantamiento de la corteza y denudación posterior. O sea, se levanta y después los accidentes erosivos la exponen. Las mismas rocas ígneas pueden llegar a refundirse o volver a mezclarse y formando también con las rocas metamórficas otro tipo de roca metamórfica. Este ciclo es un ciclo continuo. Acá tenemos algún esquema que muestra lo que es la geodinámica interna desde el material en estado plasmático que asciende, a veces asciende y llega hasta la superficie en forma de volcanes, otras veces asciende y no llega totalmente a la superficie y se va enfriando de a poco puede significar miles de años, y va adquiriendo distinto grado de cristalización de acuerdo a la rapidez con que se enfriaron. Las que están más cerca de la superficie se enfrían más rápidamente, las que salen expuestas directamente a la superficie en una erupción volcánica, su enfriamiento es violento, con lo cual también forma otro tipo de rocas de una cristalización muy, muy rápida. El proceso de formación de roca es un ciclo continuo. Y acá tenemos también lo que es los procesos de sedimentación. A medida que van entrando en la profundidad, van haciendo procesos de metamorfismo. Se pueden llegar a ser reelevados por acción de movimiento de las placas, donde nuevamente son sometidos a los agentes erosivos y pueden llegar a formar una roca sedimentaria nuevamente. Y este es un ciclo que puede llegar a ser continuo. La roca fundida o magmática se eleva a la superficie, puede llegar a salir rápidamente, con lo cual forma una roca que va a tener una cristalización muy rápida, o una roca plutónica que va ascendiendo lentamente y se va enfriando muy lentamente, formando un tipo de cristalización totalmente diferente. El esquema de proceso de formación de roca, si lo vemos de otra manera, más esquemática todavía, tenemos la roca ígnea por levantamiento, está expuesto a los agentes erosivos y a la energía solar que la va despedazando. Estos son transportados, formando depósitos, ya sea en los océanos o en las o continentales, son sepultados por los nuevos depósitos, la presión que van a ser sepultados más en profundidad, llega a que estas rocas sedimentarias se consoliden, pueden llegar nuevamente a ser levantadas, puede haber calor y presencia que las hace, y presión, perdón, calor y presión que las hace refundir nuevamente, parcial o totalmente, y nuevamente puede ser relevantadas y también puede llegar a fundirse del todo formando ser parte del magma.
Estos son partes sencillas. Faltan, por otro lado, las rocas de formación orgánica, que en una parte de todo este sistema también pueden llegar a ser relevantadas, que no son rocas ni sedimentarias, ni son rocas magmáticas, ni son rocas metamórficas, son rocas formadas por elementos vivos. Generalmente son formaciones de carbonato de calcio muy importantes, atribuidas a seres vivos como los corales, que también pueden ser relevadas en algún momento y que quedan en la superficie formando rocas calcitas. Acá tenemos un ejemplo de rocas ígneas. Fíjense el diferente grado de cristalización que nos va dando una idea de que se han formado cerca o lejos de la superficie y que se han enfriado rápidamente o se han enfriado muy lentamente. La C es una roca tipo piedra pómez, donde el enfriamiento ha sido tan rápido que han quedado los poros que ocupaban el gas formando una roca porosa. Acá tenemos otra vista de rocas ígneas que están expuestas a los agentes erosivos, por lo tanto se van partiendo cada vez en más pedacitos chiquitos, hasta llega un momento que son transportados hacia otros sitios por agua o viento. El metamorfismo, que es un proceso de cambio y reformación de rocas, parte de una roca pura, el proceso de metamorfismo llega a una roca metamórfica, que puede haber sido a través de procesos de presión y temperatura, formando rocas de tipo gneiss, mármol, esquistos. La roca del que le dio origen puede haber sido roca sedimentaria y la metamórfica, cualquier tipo de roca. El esquema del proceso de metamorfismo tiene que ver con que la roca, ya sea cualquiera de las anteriores, son llevadas a condiciones de presión, generalmente atribuidos a movimientos de tipo de borde, de choque de borde con los diferentes tipos de choque de bordes que tenemos. Más que nada atribuidos a bordes de subducción. Acá tenemos tipo de roca metamórfica, donde se notan parte del material que originalmente la formó. La pizarra, que se extrae de los laterales del Cañón del Colorado, es un tipo de este tipo de roca, que ha sido una gran superficie, después totalmente erosionada, formando el río Colorado, que le dio el valle del río Colorado. Composición de las rocas. Los minerales se definen como sustancias inorgánicas que se presentan como sólidos homogéneos con estructura atómica ordenada y composición química definida o bien variable dentro de límites ya establecidos. No es que pueda ser una variación hacia cualquier cosa, sino ya están los límites establecidos. Así tenemos rocas silicatadas. Si recordamos que el nombre que tiene la corteza terrestre, la parte superficial del planeta, es el sial, porque está básicamente formado por rocas de sílice y aluminio. Entonces, estos silicatos, podemos encontrar así estos grandes tipos, que son los cuarzos, que es sílice o dióxido de aluminio, los anfiboles, que son aluminosilicatos hidratados complejos con calcio, magnesio y hierro, los piroxenos, que también son aluminosilicatos hidratados con magnesio y hierro también, son de composición bastante similar, pero tienen algún tipo de variación en cuanto a los cortes de foliación, mientras que los anfiboles son perpendiculares, en los piroxenos son oblicuas estos cortes. Bueno, un detalle ínfimo, bueno, también hay alguna composición química diferente, como que los piroxenos no poseen hidroxilo. Los piroxenos
y este grupo de anfíboles son muy importantes, pero los más importantes para la formación de los suelos, vamos a ver que más adelante, son las micas. Los tipos de micas, así los grandes grupos de micas que tenemos son las biotitas, que son aluminio silicato también, con hierro y magnesio, y las muscovitas, que son aluminio silicatos con potasio. También acá la forma que vamos a encontrar es que uno tiene un depósito, están depositados los materiales en forma de capas, lo que forman láminas. Los feldespatos, también importantes para los minerales que van a formar el suelo, así que tenemos las ortoclasas, que son feldespatos potásicos, aluminio silicatos oxidados con potasio, y las plagioclasas, que están asociadas a feldespatos sódicos, la misma composición asociada al sodio, o los feldespatos cálcicos, que están también, los aluminio silicatos están asociados al calcio. Acá tenemos la cristalización de los cuarzos y anfíboles. Las micas, lo que le comentaba recién, esta disposición en capas. Los carbonatos, la calcita y la aragonita forman los carbonatos de calcio, la dolomita, también carbonatos de calcio y magnesio. Así tenemos acá las formas de calcitas, aragonitas y dolomitas. Las arcillas, mineral más importante en la composición de los suelos. Son minerales procedentes de la descomposición de las rocas que contienen feldespato. Es un proceso natural que se demora decenas de miles de años. Físicamente son coloides de partículas extremadamente pequeñas. Estamos hablando de 0,002 milímetros para abajo. El límite superior de las arcillas es ese. Una superficie lisa. Químicamente son aluminosilicatos hidratados. Se caracterizan por tener una plasticidad, o sea, se puede moldear. Tenemos dos grandes tipos. Tenemos las expansivas, derivadas de la marmoliolita, también llamadas, se producen por alteración de las plagioclasas, feldespatos sódicos o cálcicos. Están compuestas por una capa central que contiene aluminio y magnesio, coordinados con formas de óxidos hidratados, rodeados por otras capas de óxidos de silicio, coordenadas formando tetraédricos. Las no expansivas, el tipo de las chilitas y la caulinita, es producida por alteración y homogeneización de las micas de las muscovitas o los feldespatos en ambientes de metallización hídrica y térmica. Y las caulinitas es la producida por la hidrólisis de las ortoclasas, feldespatos potásicos. Las caulinitas, recuerden que una vez que se les da una forma, se pueden usar para hacer los cacharros en lo que es la cerámica. Por eso son típicamente las no expansivas, que el hombre las descubrió primero para hacer los cacharros que utilizaba cuando se secaba y después cocinándolos, formando las cerámicas. Acá tenemos lo que serían un óxido de aluminio, la estructura de la molécula, cómo se formarían, un esquema. Acá tenemos la marmolionita y la caulinita, las formas naturales en que se pueden encontrar, las formas más puras. Proceso de destrucción y renovación de la Tierra, la denudación y depósito, comprende los procesos que actúan sobre la corteza terrestre o muy cerca de la superficie como resultado de los movimientos y actividades químicas del aire, el agua, hielo y organismos vivos. Tales procesos son esencialmente de origen externo o lo que en conjunto se conocen como geodinámica externa. O sea, geodinámica externa tiene que ver con los cambios que sufre la roca, afectados por los procesos erosivos que pueden provenir del aire, el agua, el hielo y de los organismos vivos. Los movimientos terrestres, actividad ígnea, metamorfismo, abarcan los procesos que actúan en el interior de la corteza terrestre o a través de los mismos, como resultado de la actividad física y química de los materiales de la corteza y el manto. Todos son fundamentalmente de origen interno, por ello se consideran que integran el conjunto de procesos de geodinámica interna. Entonces, los procesos de geodinámica
los podemos clasificar en dos grandes grupos, geodinámica interna y geodinámica externa. Los procesos de geodinámica interna son los orogénesis, la pirogénesis y el vulcanismo. Todos están desde la producción de montañas, el movimiento ascendente o descendente de tipo de placas que chocan, y el vulcanismo, que es el ascenso violento del material magmático a la superficie, que también forma montañas. Estos tipos de procesos, cuando llegan a las superficies terrestres, son afectados por los agentes de la geodinámica externa: agua, hielo, viento, actividad biológica. Y conocemos con el nombre de denudación, esa parte que el material es meteorizado, partido en fracciones tan finas que son llevadas a otro lugar por el viento y el agua y el hielo, y se depositan en otro lugar diferente a donde estaban, donde surgieron, formando lo que llamamos un proceso de deposición, que son denudación y deposición de geodinámica externa. Los procesos geológicos en la República Argentina, que dieron origen a las grandes unidades estructurales. Llamamos unidades estructurales, son formaciones originadas en la misma era geológica, constituida por rocas semejantes y afectada por los mismos agentes transformadores del relieve, tanto interiores como exteriores, que actualmente se presentan como grandes rasgos de unidad. Entonces, las grandes unidades estructurales en la Argentina son Brasilia, prácticamente la madre de toda la parte sudamericana; Patagonia, donde hubo un proceso de ruptura, de ascenso y descenso; bloque puneño, sierras pampeanas, precordillera y ventania, Patagónides, geosinclinal andino y la formación San Bento. Acá, este es un mapa que ustedes en algún momento completarán, que lo tienen mucho mejor descrito dentro del material del módulo de la asignatura. Acá tenemos también ubicación de los grandes procesos, dónde están ubicados, en qué parte del territorio. La serie de sedimentación, en lo que sería sobre todo el este de la pampa, del área pampeana. Sobre las rocas precámbicas, la primera deposición es el chapalmalense, una ingresión marina. Seguida a esa, sobre esa está el ensenadense. Sobre el ensenadense se encuentra el lujanense, el querandinense, el platense. Esto forma como una fosa que fue de relleno, que entró arriba el cordobense, y eso, como valle que se ve, es los valles que van haciendo los ríos, que llegan algunos hasta el lujanense. Y el bonaerense, que ocupa todo el resto que está fuera del valle de sedimentación. Como actividad de autoaprendizaje, sería interesante que traten de responder estas preguntas: ¿cuál es la estructura del planeta Tierra y cuáles son las capas que lo conforman? ¿Cuál es la relación entre la tectónica de placas y el relieve de la corteza terrestre? ¿Cuáles son los diferentes bordes de placa tectónica? Explíquelo brevemente. Concepto y tipo de meteorización de rocas. Similitudes y disimilitudes entre los minerales primarios y secundarios. ¿Cuáles son los principales procesos geológicos que actuaron sobre el territorio nacional? ¿Cuáles son las grandes unidades estructurales que integran el territorio nacional y en qué era se formaron? Esto, por supuesto, lo tienen que tratar de ir viendo a medida que van estudiando el tema con el material que tienen en el módulo.